Amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Pueden ocupar su lugar, pueden sentarse, claro, igual a nuestros hermanos que nos acompañan a través de las transmisiones. Hermanos, el tema que hoy vamos a ver, tal vez digamos muchos de nosotros, pues qué tan trascendente o tan importante es. Ahorita vamos a ver por qué sí es importante. Y lo que nos interesa de este tema es precisamente el por qué nosotros tenemos lo que llamamos un calendario bíblico. Pero además del pueblo judío, ellos tienen el calendario que le conocemos como calendario civil y calendario religioso. Y los dos aparecen en la Biblia, que es lo más interesante. Es curioso cómo se mencionan. Y sobre esa misma situación, pues vamos a ver por qué es importante conocerlo. No tanto el saber los nombres de cada mes, que el mes de Sivan, que Elul, Tammuz, que incluso muchos de estos nombres se le pusieron a los meses una vez que regresan de Babilonia. Los meses en un principio, al igual que los días, se conocían de manera ordinal. Primer día, segundo día, tercero, séptimo día. Y así otra vez. Igualmente, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, no se conocían por nombre. Incluso en la cuestión de los romanos era algo similar. Por eso es el mes de septiembre, séptimo, octubre, octavo, noviembre, noveno y diciembre, décimo. ¿Cómo es que entonces diciembre es el 12º mes del año? Si etimológicamente es el 10º. Bien, entonces vamos a empezar primero con una pequeña presentación para que nos quede clara también algunas definiciones sobre el término calendario, que tanto lo tenemos y es tan común, pero a veces obviamos o no nos metemos muy a fondo sobre el significado y por qué el de esta palabra. Entonces vamos a pedir a nuestros hermanos de cabina. El tema lleva por título La importancia del calendario bíblico. Nosotros, hermanos, nos regimos por un calendario civil que conocemos como calendario gregoriano. Y para efectos prácticos y para efectos de nuestra vida cotidiana, bajo ese calendario nosotros nos regimos. O sea, si yo le pregunto a alguno de ustedes que me diga su fecha de nacimiento como el calendario hebreo, yo creo que les va a costar mucho trabajo. Pues, ¿qué día fue? Pues para empezar, mayo. Mayo, ¿qué corresponde? En el caso de un servidor, mayo. Elul, Sivan, a ver, Aviv, Yar, Sivan, Elul. No, pues, ¿quién sabe? Y luego, ¿qué día sería? Pero cuando nos preguntan fecha de nacimiento, pues no le digo, pues según cuál calendario, el judío, el calendario árabe, el chino, ¿no? El que nos rige. Y tengo que dar la fecha. El caso de un servidor, para todos que ustedes lo sepan, 10 de mayo del 62. Bien, entonces vamos a ver la importancia del calendario bíblico. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en esta noche? Y por qué es importante el tenerlo siempre presente. Bien, la siguiente lámina nos dice definición y etimología de la palabra calendario. El calendario es una cuenta sistematizada del transcurso del tiempo, utilizado para la organización cronológica de actividades. Se trata de un conjunto de reglas o normas que tratan de hacer coincidir, y esto es algo interesante, el año civil con el año trópico. Porque resulta, hermanos, que, y ahorita lo vamos a ver, ¿cuál es la primera estación del año? ¿Y cuándo empieza la primavera? Marzo. Entonces ahí debería de empezar el año, ¿no? ¿Pero cuándo empieza el año? En enero. Entonces como que ya ahí empieza a haber situaciones complicadas. Bien, entonces el calendario para empezar nos sirve para tener un orden sistematizado.
para ordenarnos. Y conforme al calendario, pues hacemos citas tanto a futuro como recordamos eventos que ya tuvieron un suceso. Por ejemplo, ¿qué va a pasar el próximo domingo? Un evento juvenil. ¿Y desde cuándo se programó ese evento? A ver, mis hermanos que vienen hoy desde la Unión Americana, ¿cuándo les avisaron de eso? Finales de junio. Y desde entonces ya tenían calendarizada la fecha. Para eso nos sirve un calendario, para aprender a ser ¿qué? Ordenados. ¿Cuándo regresan las clases? Próximo lunes. ¿Esos padres de familia ya tienen los útiles listos? ¿Los uniformes? O como buen mexicano, todo el último día. Y el centro a reventar todo. Oye, es que mañana, y la mochila, y los cuadernos. Oye, tuviste casi un mes porque tu calendario te decía, este es el día de regreso a clases. ¿Por qué no te preparaste? ¿Cuándo van a ser las cabañas, hermanos? ¿Cuándo? 16 de octubre. 16 de octubre. ¿Ya estamos listos? O a la mera hora un día antes, el becerro, que voy a cantar. Ay, y es que no me dio tiempo. Por eso hay un calendario. Bien, seguimos. La siguiente, por favor. El término calendario procede de calendas, término que designa el primer día del mes en el calendario romano, relacionado con el verbo calare, llamar, que se refiere a la llamada de la luna nueva cuando se ve por primera vez. Quiero, hermanos, que veamos que el romano también tenía la misma forma de contar, muy similar a la que tiene el judío. ¿Qué es lo que toma en cuenta? La luna. Muy bien, seguimos nuestra lectura. El latín, todavía no, a ver, regresamos, hermanos. El latín calendarium significaba libro de cuentas, registro, ya que las cuentas se liquidaban y las deudas se cobraban en los calendariums de cada mes. El primer día o el segundo día de cada mes era el pago de cuentas en el pueblo romano. Para los que estamos familiarizados con Hacienda, 17 de cada mes, pago de impuestos. Ya está calendarizado. Bien, entonces significaba que la calenda era el primero o el segundo día cuando tenían que pagar el tributo o pagar las deudas. Bien, vamos a ver entonces lo que sigue. El calendario hebreo o calendario judío es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol como en el de la Luna alrededor de la Tierra. Se basa en el ciclo metónico de 19 años, de los cuales 12 son años comunes de 12 meses y 7 son años bisiestos de 13 meses. La posición se calcula como el resto de la división del número del año judío entre 19. O no nos vamos a meter a demostrar cómo se calcula y cómo se hace esto, sino estamos viendo que el calendario judío es un calendario que lleva tanto la luna como el sol. Bien, creo que es todo lo que tenemos, creo que ya no hay más. Entonces vamos a ver Génesis. Ahora vamos a la palabra de Dios, porque nos dice que el calendario judío es un calendario lunisolar. Tanto ocupa la luna como ocupa el sol. Pero eso, hermanos, desde la creación ya estaba establecido por Dios que así iba a ser. Capítulo 1 del libro de Génesis. 14. Y dijo Dios:
sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años. ¿Para qué iba a servir la lumbrera mayor y la lumbrera menor? Para darnos señales, primeramente, ¿para qué? Para las estaciones, para los días y para los años. Los días, ¿cómo se cuentan? De tarde a tarde, de puesta de sol a puesta del sol. Los meses, ¿cómo los contamos? Con base a las lunas nuevas. Pero resulta que el calendario lunar, ¿cuántos días tarda la luna en dar la vuelta a la Tierra? ¿Cuántos días? La luna le da la vuelta a la Tierra. ¿Cuántos días? Porque son fases. Primero se hace luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y vuelve a ser luna nueva. ¿Cuántos días ocurre eso? Pues no, antes sí, pero ahora no. Generalmente estamos en 29 días. Si ustedes multiplican 29 por 12, ¿cuánto les da? Rápido, hermanos. Con la manita. No, es que mi calculadora no, mi celular no da. ¿348? ¿Cuántos días tiene el año solar? 365, un cuarto. Por eso cada 4 años se agrega un día a febrero. Entonces, ¿cuánto es la diferencia entre 365 contra 200? ¿Qué? ¿48? Menos 348. Como 17 días. Entonces, quiere decir que en un periodo, para el siguiente año, ya vamos a tener una diferencia. Puede ir creciendo. Entonces, por eso fue que antes, hermanos, no había ese problema. Dice la Escritura, libro de Apocalipsis, vamos a ver el libro de Apocalipsis. Nosotros siempre hemos enseñado que el año dura 360 días, el año bíblico. Pero ¿por qué decimos que dura esa cantidad de tiempo? Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2 y 3. Y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Estos 2 periodos, junto con lo que dice Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a dividir 1260 días entre 42, porque son los meses. ¿Cuánto nos da? 1260 entre 42. Tenemos que llegar a 30, si no me equivoco. ¿Sí? Cada mes, ¿cuántos días tenía? 30. Son 12 meses del año. 30 por 12, 360. Ahí está el año bíblico, 360 días. Pero tanto la luna como el sol lo cumplían. Cuando vino el terremoto en los días del rey Usías, vino todo este cambio, vino todo este desfasamiento, y entonces el pueblo de Israel también se dio cuenta de esta situación, y por eso tuvieron que hacer la adecuación por medio del calendario lunisolar. Si yo me rijo por la luna, voy a tener problemas, y si me rijo por el sol, también. Entonces, ahora sí, ¿por qué es importante saber el calendario conforme a la Biblia que conocemos como el calendario judío? Dice el libro de los Números,
capítulo 9. Libro de Números, capítulo 9. Y nos dice así el versículo 1 y 2. Números 9, 1 y 2. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. Entonces, para que yo pueda efectuar y hacer la Pascua a su tiempo, es importante que conozca y sepa interpretar y manejar el calendario bíblico. Porque si no, entonces voy a caer en un error tan grande que voy a celebrar la Pascua cuando no debe de ser. ¿Sí nos hemos dado cuenta en qué estación del año se celebra la Pascua? ¿Sí? ¿Qué estación es? Es primavera, exactamente. Y algo curioso, en la Biblia no voy a encontrar la palabra primavera y la palabra otoño. Encuentro los términos verano e invierno. Si no me equivoco, en la presentación vamos a ver algunos textos, en la siguiente, donde vamos a ver precisamente estas estaciones, verano, invierno. Obviamente, si no aparece primavera, otoño, de todos modos sabemos que son las 4, y lo falto no se puede contar. Entonces, desde un principio conocían el nombre de las estaciones. Génesis 8:22, después de que pasó lo del diluvio, ¿qué le dijo Dios a Noé? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amós 8:1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Marcos 13:28. Esto fue lo que habló Jesucristo como una profecía. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Un fruto de verano, como dice ahí, es el higo. En cambio, en verano puedo encontrar guayabas, tejocotes, son de invierno. Como dice el mundo, eso ya huele a Navidad, a posadas. Pues sí, porque son las frutas de esa estación, de esa temporada. Jeremías 36:22. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Ahí se habla del invierno. Vuelve Jesús a hablar del invierno. Mateo 24:20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado o de reposo, dice la versión del 60. Y Juan 10:22 dice: celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Entonces, hermanos, es bueno conocer el calendario bíblico, porque también nos damos cuenta de las fiestas, en qué momento caen. Pascua siempre será primavera. ¿Y Cabañas? ¿Qué estación es? Otoño, ¿no? ¿Cuándo empieza el otoño? Por 23, 24 de septiembre. Y Cabañas generalmente se mueve al 21, 22 de septiembre o a octubre, dependiendo precisamente de lo que nos enseña la definición del calendario cuando es un año bisiesto. Entonces, es importante porque ya con eso nos damos una idea. Entonces el calendario bíblico sí me está dando una idea y una clara señal de cuándo son las fiestas y por qué las celebro. Ahora, dice el libro de Éxodo. Y aquí, hermanos, es interesante porque
La fiesta de cabañas, ¿en qué mes cae? Conforme al calendario judío. En el séptimo mes, que lleva por nombre Tisri o Etanim. ¿Qué día? El 15. Y estamos diciendo que es el mes séptimo. Mucha atención con lo que dice el texto. Éxodo 23, 14 al 16. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los ácimos guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno comparecerá vacío delante de mí. Recordando que el mes de Abib, cuando salen de Egipto, ¿qué le dijo Dios a Israel en Éxodo 12? Este será para vosotros el primero de los meses del año. Muy bien. Versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. A la salida del año, pues es el mes séptimo. ¿Me faltan 5 meses para que salga el año o no? Si Abib, conforme a Éxodo 12, es el primer mes, porque así lo dice Éxodo 12, este será para vosotros el primero de los meses del año. Entonces, ¿por qué ahora Éxodo 23 me dice a la salida del año? Algunos hermanos dirán, pues del año agrícola, de la cosecha. Pero entonces la cosecha no dura un año, en lo que siembra y cosecho no dura todo el año. Es cierto. Entonces, el pueblo judío entendió esto también y dijo, entonces la fiesta de las trompetas, el primer día del mes séptimo, ellos le llaman cabecera de año. Y entonces dicen, para cuestiones civiles, el año inicia en el mes séptimo. Para cuestiones de doctrina, religiosas, o inclusive podemos usar la palabra litúrgicas. Hermano, pero esa palabra es de allá, ya sabe quién, la liturgia. Pero si nos vamos a un diccionario y vemos la palabra liturgia, no nos debe de espantar. Es todo un sistema para realizar un rito o una ceremonia religiosa. Y así, a fin de cuentas, la Pascua es un rito, porque así lo dice la Escritura, es un ritual. Entonces, ¿por qué necesitamos saber el calendario? Porque dice, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Y la Pascua es el punto de inflexión para que después, como dice el texto, 7 días comerás panes. El primer día, 14, luego viene el día 15, que es sábado. Viene el día 16, ¿y qué se hace? Se va a contar 7 semanas para la fiesta de Pentecostés. Entonces, ya sabiendo cómo está el calendario actualmente, el calendario bíblico, que hoy consta de 30-29, 30-29, 30-29, por esa situación de la luna, es que nosotros celebramos las fiestas. Y por eso los hermanos nos llaman la atención. Bueno, ahora las cabañas fue en octubre, pero el próximo año a lo mejor será en septiembre, y así. Siempre cae la última semana de septiembre o la primera o segunda semana de octubre. Y la Pascua igual, última de marzo, primeras de abril. Y Pentecostés, por consiguiente, dependiendo de dónde empieza, mayo, junio. Y ahí van a estar. ¿Quién nos ayuda a poderlo determinar? El conocimiento del calendario bíblico. Pero ya sabemos de alguien que lo iba a mover, que iba a atentar contra esa forma de contar, con tal de que nosotros no cumplamos y no hagamos lo que Dios ordenó. Y según Daniel capítulo 7, ese cuerno pequeño que surge de esa cuarta bestia,
Dice, pensará cambiar los tiempos y la ley. Y para empezar, cambió el horario del día. ¿A qué horas empieza el día? Nosotros decimos que a la puesta del sol, pero conforme al mundo romano, ¿cuándo empieza? A las 12 de la noche. Pero ¿cómo que empieza el día si está bien oscuro? ¿No? Pues a esa hora empieza. Luego a veces en broma sí le digo a los compañeros, porque dicen, ¿y a cómo estamos hoy? Digo, pues hoy estamos a 25 de tal día hasta las 12 de la noche. Porque ese es el calendario que nos rige. Conforme al calendario judío, yo sé que estamos a tal día, pero hasta las 6, 7 de la tarde. Ya para nosotros, ahorita para nosotros, ¿ya qué día es? Sábado. Pero para el mundo común sigue siendo viernes. ¿Quién nos enseña cómo contar? Dios, y por medio de ese calendario y ese conocimiento. Entonces, son 7 días de la semana, descansas, al principio no había problema, sí había 30 días, los meses, todo era correcto. Vino el terremoto de Usía y vino a afectar mucho todo esto. Y entonces, es por eso que es importante conocer el calendario. Hoy nuestro tema no es tanto, hermanos, en cuanto a cómo se llaman los días, quién les puso los nombres, cuánto duran, sino más bien es importante conocerlo. Dice el libro de los Salmos. Y aquí, hermanos, habrá alguien que diga, miren, ya ve cómo si la Biblia, a lo mejor de alguna manera muy sutil o muy sucinta, nos dice que es bueno que tengamos presente nuestros cumpleaños, porque es así el Salmo 90. Vamos a ver, Salmo 90. Dice el versículo 11 y 12. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Y dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Ya ve, hermano, cómo la Biblia sí dice que debemos de contar nuestros días. Pero aquí dice, ¿para qué? Para que tengamos, ¿qué? Para que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Cuáles son los días que para nosotros son trascendentales? Las 3 fiestas, el sábado. Y tenemos que saber cómo contarlos. Tenemos que saber cómo llegar a eso, porque tenemos que ser un pueblo sabio y entendido. Y que celebramos las fiestas exactamente a su tiempo. Por eso es importante conocer el calendario bíblico. No tanto por decir, hermanos, que hoy estamos en el día, según el calendario judío, en el año 5700, no, eso no. Lo que nos interesa es conocerlo, porque ya vienen las fiestas, ya sabemos en qué mes estamos, sabemos qué es lo que va a seguir, y por lo tanto, la Biblia tiene su propia forma que enseñó a contar, que hasta el día de hoy tiene que estar vigente. Y es importante que nosotros lo sepamos y lo conozcamos. Hay temas, sí, y por ahí seguramente incluso estarán algunos por ahí de buscándolos en YouTube, donde hay hermanos que han hablado y han dado esta enseñanza respecto a lo que conocemos como el calendario de Metón. ¿Quién fue este hombre? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y cómo fue que llegó a la conclusión de lo que leímos? Que durante un periodo de 19 años, hay 12 años normales y se intercalan 7 años con un mes que se llama segundo Adar o Beadar. Y eso a la larga, después de un ciclo de 19 años, volvemos a sacar exactamente igual, no hay ningún problema. Entonces, hermanos, por eso es necesario que nosotros conozcamos esta parte. Y porque la gente nos va a preguntar, entonces, ¿ustedes por qué celebran la fiesta? ¿O ustedes por qué se adelantan?
¿Por qué celebran la Pascua antes que la Semana Mayor en la iglesia romana? ¿O por qué no celebran el Pentecostés en domingo? Pues porque los días, conforme al calendario judío y conforme a la enseñanza, son de otra manera. Generalmente se los digo, y era cierto, porque mucha gente nos ve comprando fruta ¿en qué meses? Septiembre, octubre, ¿no? Y la gente lo ve y dice, oigan, pero si todavía no es Todos Santos. La gente lo relaciona con otras festividades. Pero nosotros decimos, no, es que esta es la fiesta de la cosecha, a la salida del año. Y entonces al día de hoy, sí, igual que el pueblo judío, sabemos, hay dos calendarios, un civil y uno que le llamamos calendario religioso. Y para efectos de las fiestas, ¿cuál es el calendario que ocupamos? El religioso. Para efectos de nuestra vida cotidiana, ¿cuál ocupamos? Pues el gregoriano, hermanos. Ahí no podemos hacernos a un lado, ¿sí? Nuestros papeles, todas nuestras identificaciones, de dónde nació, cuándo nació, en qué lugar, incluso hasta la hora si es posible, pero sobre todo la fecha. Y el calendario nos ayuda de esa manera, porque cada pueblo contaba de diferentes formas. Recordarán que hace mucho estudiamos aquí una profecía, la de Daniel, capítulo 8, cuando hablábamos del cuerno pequeño que se hizo fuerte al mediodía a la tierra deseable, que era Antíoco Epífanes. Y tuvimos que recurrir al calendario según la era seleucida, porque así contaba la gente. Oye, ¿y cómo estamos hoy? Pues hoy estamos a 5 días de que pasó el gran terremoto. Por ejemplo, ¿cuándo fue el último temblor aquí en la Ciudad de México? En el 17. ¿Para el 24? Son 7 años. Entonces imaginémonos que no hubiera calendario, ¿qué estaríamos diciendo? Pues hoy es el 7º año que ocurrió el gran terremoto. ¿Pero cuál? Porque hubo otro antes, ¿no? En el 85. ¿A cuál gran terremoto te refieres? Entonces, querernos relacionar, o estamos en el año 3º de la gran inundación. No, pues como que no me da un parámetro. En cambio, cuando ya decimos año 1000 tantos, año tal, pues ya me ubico. Recordemos que en la Biblia sí se menciona, en el año 17 del reinado del rey tal, en el año 8, cuando estaba, o sea, de alguna manera sí me está dando una referencia. Pero ahora ya con todo lo que hemos aprendido, pues ya nos vamos a una cronología que se llama cronología de James Ussher, y vemos, a ver, este texto, es el año tal, es el año tal antes de Cristo, es el año tal después de Cristo. Y con eso ya nos ubicamos en tiempo y espacio sobre los hechos históricos. Por eso es importante el calendario. Pero el calendario bíblico, que es el que nos rige, pues sí, hermanos, es importante siempre tenerlo en cuenta, respetarlo, porque además es una ley de Dios. Tenemos que hacer las cosas a su tiempo. Y la única manera es por medio de ese calendario. Bien, hermanos, pues que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.